Buenos días, niños. Continuamos aprendiendo desde casa. Hoy es lunes 17 de enero del año 2022. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy trabajaremos con la biografía, concepto, función y estructura. Continuamos con las operaciones fundamentales e introduciremos los animales invertebrados. Con estos aprendizajes podremos contar nuestra vida a otras personas, comprar productos en plazas y supermercados y saber cuánto debemos pagar y cuánto nos devuelven, y conocer la variedad de animales que viven en nuestro planeta. En lengua española vamos a trabajar con concepto, función, características y estructuras de la biografía. La biografía viene del griego bios, que significa vida, y grafein, que significa escribir. Es la historia de la vida de una persona narrada desde su nacimiento hasta su muerte. La biografía es un relato en tercera persona de la vida de un personaje real, eso siempre tenganlo presente. No son personajes ficticios o imaginarios, sino algo real, desde que esta persona nace hasta que muere o hasta la actualidad que esté viviendo en su vida. En la biografía aparece el contexto social, cultural y político de la época en que vivió la persona objeto de la biografía y se reconstruye en ella su pensamiento y su figura. Puede registrarse de forma audiovisual, o sea, con un video, o escrita, como lo hacen en los libros, en los textos y en los ensayos. La biografía tiene una estructura en la que hay un inicio, un desarrollo y una conclusión. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a hacer en el día de hoy como tarea? Buscar las partes de la biografía, escribir desde aquí mismo qué es una biografía y su estructura, sus partes, que es el inicio, el desarrollo y la conclusión en una biografía. Esa es la primera parte de su tarea del día. Luego tenemos aquí características básicas de una biografía. Antes de esto nos dice que cuando una persona cuenta su propia historia de vida, eso se le llama autobiografía. ¿Qué características tiene una biografía? La escribe una persona sobre otra o sobre sí misma. La historia suele narrarse en orden cronológico, es decir, desde lo primero que sucedió en la vida de esa persona hasta el momento actual o su muerte. Se concentra en los aspectos relevantes de su vida, estudios, logros, dificultades y todos los hechos importantes tanto de su vida privada como de su vida pública. Generalmente se escribe en tercera persona y los verbos aparecen en pasado. Luego nosotros tenemos ahora lo que tiene que ver con las matemáticas, la adición de números naturales. Aquí tenemos un concepto de adición. La adición o suma de números naturales es una operación que permite solucionar situaciones en las que se realizan actividades como agregar, agrupar, unir cantidades o elementos de una misma serie. Los términos de la suma se le llama sumando y al resultado suma o total. ¿Cuáles son sus propiedades? La suma tiene, o la suma o adición tiene tres propiedades. ¿Cómo podemos ejemplificarlas de una manera que ustedes lo entiendan mejor? Por ejemplo, tú vas al colmado a comprar arroz, salami y aceite. La propiedad conmutativa te dice que no importa el orden de los sumandos, la suma no se altera. O sea que tú puedes comprar primero aceite, luego salami, por último arroz, o primero arroz, luego salami, por último el aceite, o primero aceite, arroz, salami, y no va a importar, el precio va a ser el mismo, la cantidad, el resultado va a ser el mismo sin importar en el orden en que compres los elementos. La asociativa te dice que la forma en que tú agrupes los sumandos no altera la suma. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú compras primero aceite y arroz y luego compras el salami, o primero compras salami, aceite y luego arroz, o arroz y salami y por último el aceite, te va a dar igual. ¿Por qué? Porque no importa en la forma en que tú la agrupes. Agrupar significa, por ejemplo, que tú compraste el arroz y el salami y te ibas, por ejemplo, a tu casa y se te olvidó comprar el aceite. Cuando tú vas y compras el aceite, el dinero que te van a descontar o que tú vas a pagar es el mismo. Si tenías 200 pesos y te hace primero 85 y luego la botellita de aceite te hace
perdón, el arroz te hace 40 pesos, te va a dar 125, igual que si tú compraras primero el arroz y el aceite, que son 40 y 25, te hace 65, y por último el salami, que serían 60 pesos, te va a dar lo mismo, 125. Esto es lo que te dice la propiedad asociativa. Y la propiedad modulativa, que te dice que si sumas cualquier número con cero, el resultado va a ser el mismo número, por lo que cero no agrega ni quita valor a ninguna cantidad, siempre que sea sumando. Recordemos que si ponemos el 0 a la derecha de un número, en vez de decir 9, diría 90, por ejemplo. Aquí tenemos los términos, sumandos, que son las cantidades o elementos que se agregan, y la suma total, que es el resultado obtenido. ¿Qué me van a hacer aquí de tarea? Solamente van a leer en su libro de matemáticas la propiedad conmutativa, asociativa y modulativa. Mañana entonces yo le estaría poniendo los ejercicios que tienen que ver con estas. Apréndanselo bien para que cuando lo veamos así expresado como lo tenemos aquí en los ejemplos, podamos fácilmente detectar si es conmutativa, asociativa o modulativa. Por último, pero no menos importante, tenemos naturales con los animales invertebrados. Ustedes saben que en las dos clases anteriores ya habíamos hablado de los animales vertebrados y de sus características. El día de hoy vamos a hablar sobre los invertebrados. Los animales invertebrados tienen el cuerpo menos complejo que los vertebrados. Algunos no tienen esqueleto dentro de su interior, pero sí tienen un esqueleto fuera de su cuerpo que les sirve de soporte. Esto se denomina exoesqueleto. Exo porque es que está por fuera, lo ayuda a mantenerse firme y a poder desplazarse. Los animales invertebrados se clasifican en 6 grupos. Ya sabemos que los vertebrados se clasifican en 5. Ahora los invertebrados se clasifican en 6 grandes grupos, que son los artrópodos, equinodermos, moluscos, poríferos y celenterados, y los gusanos anillados o anélidos. ¿Qué actividad vamos a hacer en ciencias naturales? Vamos a investigar qué significan cada una de estas 6 palabras que les acabo de decir. Artrópodos, equinodermos, moluscos, poríferos, gusanos o anélidos. Entonces van a buscar qué significan estas palabras y la van a escribir en su cuaderno. Luego de esto, aquí tenemos también que van a observar esta imagen y a partir de esta imagen van a segregar, van a separar los animales invertebrados. Aparte de los que están aquí, también pueden agregarle algunos que hayan visto en su casa o en películas, entre otros. ¿Cómo lo vamos a separar? Vamos a separarlo, como dice la opción de la A a la C. En la opción A vamos a hacer un listado de animales invertebrados que tienen patas. Por ejemplo, en esta imagen tenemos aquí la abeja, el abejón, el mosquito. Tenemos por allí la libélula, las arañas, la hormiga, que son aquellos que tienen patas en su cuerpo y son invertebrados. Luego tenemos los que tienen su cuerpo cubierto de concha, que serían la segunda clasificación que van a hacer. Aquí va el caracol, por ejemplo, y las ostras o almejas. Por último, tenemos los que tienen su cuerpo en forma de gusano, como lo es el ciempiés, la babosa, el propio gusano. Entonces, estas son las 2 asignaciones que vamos a hacer en ciencias naturales. Separar estas imágenes, estos animales que vemos en las fotos, según estas 3 opciones, en los que tienen patas, los que tienen concha y los que su cuerpo parece un gusano, y investigar estos 6 conceptos de las clasificaciones de los invertebrados. Espero que les haya ido bien en la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla aquí mismo en el canal o escribirme directamente por WhatsApp. Así que ya saben, nos vemos mañana si Dios quiere con otras asignaciones. Bye bye.